Hola hermanos, bienvenidos a su canal Reflexionando con la Palabra de Dios, pidiéndole a nuestro Dios Padre que nos dé sabiduría e inteligencia, pidiéndole que nos dé salud y fuerzas, pidiéndole que nos haga ser obedientes hacia lo que Él nos pide por medio de su palabra, para que por medio de esa obediencia nosotros el día de mañana podamos estar frente a la presencia de Él por medio de nuestro Señor Jesucristo. Que la sabiduría y la inteligencia nos sirvan para analizar, entender y comprender lo que hoy Dios nos va a decir por medio de su palabra. Que la salud y las fuerzas nos sirvan para que podamos caminar día tras día hacia la presencia de Él por medio de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer la palabra de Dios de la Biblia, del libro de Deuteronomio, el capítulo 8. Cuiden de cumplir con todos los mandamientos que hoy les ordeno. Si lo hacen, vivirán y se multiplicarán y serán dueños de la tierra que prometió Yahvé con juramento a sus padres. Acuérdate del camino que Yahvé, tu Dios, te hizo recorrer en el desierto por espacio de 40 años. Te hizo pasar necesidad para probarte y conocer lo que había en tu corazón, si ibas o no a guardar sus mandamientos. Te hizo pasar necesidad, te hizo pasar hambre y luego te dio a comer el maná que ni tú ni tus padres habían conocido. Quería enseñarte que no solo de pan vive el hombre, sino que de todo lo que sale de la boca de Dios es vida para el hombre. Ni tu vestido se agotó, ni tu pie se ha lastimado a lo largo de estos 40 años. Comprende, pues, que del mismo modo que un padre educa a su hijo, así Yahvé te ha educado a ti. Guarda los mandamientos de Yahvé tu Dios y seguirás sus caminos. A Él habrás de respetar, pues Yahvé tu Dios es el que te instruye a esa tierra buena, tierra de arroyos y de vertientes, de aguas subterráneas que brotan en los valles y en las montañas, tierra de trigo y de cebada, de viñas e higueras, de granados y olivos, tierra de aceite y miel, tierra donde el pan que comas no será racionado y donde nada te faltará, tierra donde las piedras tienen hierro y de cuyas montañas extraerás el cobre. Comerás hasta saciarte y bendecirás a Yahvé por el buen país que te dio. Por eso, guárdate de olvidar a Yahvé, tu Dios, descuidando los mandamientos, los preceptos y las normas que yo te prescribo hoy. No sea que cuando comas y quedes satisfecho, cuando hayas construido casas cómodas y vivas en ellas, cuando se multipliquen tus ganados, cuando tengas plata y oro en abundancia y se acrecienten tus bienes de toda clase, tu corazón se ponga orgulloso. No olvides a Yahvé, tu Dios, que te sacó del país de Egipto, de la casa de la esclavitud, y que te ha conducido a través de este desierto grande y terrible, lleno de serpientes abrasadoras y escorpiones, tierra árida donde no hay agua, pero para ti la hizo brotar de una roca dura, y te alimentó en el desierto con el maná que no conocían tus padres, así que te hizo pasar necesidad y te puso a prueba para
colmarte mejor después. No podrías ser que digas, con mi propio esfuerzo me conseguí esta buena situación. Más bien acuérdate de Yahvé, tu Dios, que te dio fuerzas para conseguir este bienestar, cumpliendo así la alianza que bajo juramento prometió a tus padres, como en este día sucede. Pero si olvidas a Yahvé y sigues a otros dioses, si les das culto y te postras ante ellos, te advierto desde ahora que perecerás sin remedio. Del mismo modo que Yahvé destruyó las naciones que les cerraban el camino, así también perecerán ustedes si desobedecen a Yahvé, su Dios. Hermanos, hemos acabado de leer la palabra de Dios. De la palabra que hoy hemos escuchado, tú y yo, ¿qué es lo que hoy Dios nos quiere decir para nuestra propia vida, hermanos? Hoy Dios nos habla y nos menciona y nos recuerda de sus mandamientos y sus leyes que ha dado para que tú y yo podamos seguir viviendo. Nos los menciona y nos los dice para que no olvidemos esos mandamientos que nos ayudarán a vivir día tras día y nos permitirán alcanzar la mayor promesa que Dios ha hecho, que es la vida eterna. Por medio de los mandamientos y las leyes de Dios, tú y yo, hermanos, podemos seguir viviendo. Por los mandamientos y las leyes de Dios que nos da, tú y yo podemos alcanzar la mayor promesa, que es la vida eterna. Pero para lograr eso, hoy Dios nos habla de sus mandamientos que nos ha dicho y que tú y yo conocemos perfectamente, para que tú y yo los pongamos en práctica en nuestra vida y así por medio de ponerlos en práctica sigamos viviendo y podamos alcanzar esa promesa tan grande que es la vida eterna, mis hermanos. También nos habla que no olvidemos todo lo que Él nos da y nos ha dado. Que no olvidemos que por medio de Él, de su bendición que nos da día tras día, tú y yo tenemos lo que hoy somos y tenemos lo que hoy tenemos por medio de las bendiciones que Dios nos da día tras día. También nos recuerda Dios que no olvidemos eso. Y sobre todo, que nunca olvidemos a nuestro Dios, a nuestro Creador, aquel que día tras día nos va instruyendo para nuestra vida. ¿Por medio de qué? De su hermosa y bella palabra, mis hermanos. Pero dejemos que la palabra de Dios nos vaya diciendo y mencionando lo que hoy Dios nos ha dicho a mí y a ti, hermanos. Dice la palabra de Dios y empieza diciendo: cuiden de cumplir con todos mis mandamientos que hoy les ordeno. Cuiden de cumplir con todos los mandamientos que hoy yo les ordeno. Cuidemos de cumplir los mandamientos que Dios nos ha ordenado que tenemos que cumplir y que tú y yo los conocemos, hermanos. Porque dice la palabra de Dios:
Si lo hacen, vivirán. ¿Tú quieres vivir, hermano? Si tú quieres realmente vivir como se tiene que vivir y como Dios quiere que tú vivas y que yo viva, hoy Dios, la palabra de Dios nos dice, cuida de cumplir todos los mandamientos que hoy yo te mando. Porque si los cumples, tú vivirás. Entonces, hermano, si realmente queremos vivir y si realmente queremos alcanzar esa promesa tan grande que es la vida eterna, tenemos que cumplir, dice la palabra de Dios, los mandamientos que Dios nos ha mandado. Porque sigue diciendo la palabra de Dios, por medio de que cumplas tú esos mandamientos, vivirás y te multiplicarás, y serán dueños de la tierra que prometió Yahvé con juramento a sus padres. Serán dueños de la tierra que prometió. En el Viejo Testamento, la tierra que Dios prometió a nuestros padres, que fue Abraham, es la tierra donde emanaba leche y miel. Esa tierra ya fue entregada al pueblo de Israel, tal y como Dios lo había jurado, hermanos. Ahora, en el tiempo en el que nos encontramos, en el tiempo en el que estamos, ¿cuál es la tierra que Dios ha prometido darnos a todos aquellos que realmente cumplan y sigan los mandamientos que Él nos ha ordenado? Aparte de que viviremos y nos multiplicaremos, dice la palabra de Dios que tomaremos posesión de la tierra que ha prometido. ¿Cuál es esa tierra que hoy Dios ha prometido en la actualidad para todos aquellos que cumplan sus mandamientos, hermanos? Aquí en el Viejo Testamento, Dios le había prometido con juramento a Abraham, a Jacob y a Isaac que les iba a entregar la tierra a sus descendientes. Y así como se los prometió, llegó el tiempo y el momento en el que Dios cumplió esa promesa y la entregó a la descendencia de Abraham, de Jacob y de Isaac. Y ellos tomaron posesión de esa tierra. Ahora, ¿cuál es la tierra que Dios promete entregar a todos aquellos que logren alcanzar la promesa más grande, que es la vida eterna? ¿Cuál es esa tierra, hermanos? Yo te voy a decir cuál es esa tierra que Dios ha prometido que va a entregar. La tierra que menciona aquí en la lectura es del Viejo Testamento, hermanos. Y esa tierra ya fue entregada como Dios había prometido. En la actualidad, Dios ha prometido entregar otra vez una tierra nueva. Una tierra donde va a haber abundancia de alimento para todas aquellas personas que se encuentren en ese lugar. Que estamos hablando cuando sea la venida de nuestro Señor Jesucristo. Lo que se conoce como el fin de este tiempo que estamos viviendo y que ya se acerca. Y el comienzo, fíjate bien, el comienzo de lo que Dios prometió, que es la vida eterna. El comienzo, hermanos. Por eso es que se dice, el tiempo en el que nos encontramos
este tiempo va a llegar a su fin. Y es cuando Dios dice que va a restaurar todo y lo va a hacer nuevo todo. Para comenzar, fíjate, viene comenzar con lo que Él ha prometido, que es la vida eterna, y entregar la nueva tierra. ¿Cuál es esa nueva tierra? Esa nueva tierra es el jardín que se perdió al comienzo de la historia, cuando fueron puestos Adán y Eva, el jardín de Edén. Esa tierra que Dios había preparado para toda la humanidad, empezando por los primeros habitantes, el primero que fue Adán y el segundo que fue Eva. En esa tierra se le conocía como el jardín de Edén. Ahí había de todos los árboles frutales que el hombre podía comer, hermano. Había abundancia de alimento. Lo cual en la actualidad, si nos damos cuenta, no hay abundancia de alimento. Hay ciertos lugares y ciertas partes donde está escaseado el alimento, hermanos. Cuando en esa tierra que Dios había preparado para la humanidad, al principio de la historia, donde fue puesto Adán y después fue puesta Eva, esa tierra que se le conoce como el jardín de Edén, que Dios había preparado, ahí había abundancia de alimento, de toda clase de alimento, hermanos. Así como hay en el mundo de toda clase de alimentos, pero desgraciadamente en la actualidad no hay en abundancia, hay escasez de alimento. Y desgraciadamente, para la gente más humilde y más pobre que hay en el mundo, hermanos, son los que más la padecen, esa escasez de alimento. Y Dios ha prometido, y recordemos que lo que Dios promete, lo cumple. Él ha prometido que va a limpiar, que va a hacer todo nuevo, como lo era al principio, cuando empezó la creación. Va a ser todo nuevo. O sea, por eso se dice que todo esto va a terminar, se va a acabar. Y va a venir el tiempo nuevo que Dios ha prometido. ¿Para quién? Para todas aquellas personas que logren estar en ese lugar. ¿Y quiénes van a ser? Los que alcancen la vida eterna. Y para alcanzar la vida eterna tenemos que cumplir con los mandamientos que Dios nos ha dicho. Porque por medio de esos mandamientos vamos a alcanzar esa mayor promesa que es la vida eterna. ¿Por qué, hermanos? Porque por medio de los mandamientos de Dios nosotros nos vamos a ir limpiando y purificando nuestra alma que está manchada desde el vientre de nuestra madre. Ya viene nuestra alma, hermanos. La alma nuestra viene ya manchada desde el vientre de nuestra madre por el error cometido al principio. ¿De quién? De Eva y de Adán. Ellos nos transmitieron esa mancha que la traemos desde el vientre de nuestra madre. Entonces, por medio de obedecer los mandamientos de Dios, que nos van a ayudar a vivir y nos van a poder permitir alcanzar esa vida eterna y tomar posesión de la tierra que Dios va a entregar a todas aquellas personas, es por medio de los mandamientos que Dios nos ha puesto. Y por medio de esos mandamientos nosotros vamos a ir limpiando ¿qué? Nuestra alma. Porque es importantísimo, hermanos, que nosotros limpiemos nuestra alma de toda mancha e impureza que tengamos. ¿Y cómo la vamos a ir limpiando? Obedeciendo los mandamientos de Dios. Ahí está la clave. Y esa tierra que Dios ha prometido y que va a entregar en la actualidad, que ahorita nos encontramos, es el jardín de Edén. Porque la tierra que se menciona aquí en la lectura era
la tierra que Dios ya entregó al pueblo de Israel, donde emana leche y miel. Pero dejemos que lo siga diciendo la palabra de Dios y nos siga explicando. Entonces dice: cuiden de cumplir con todos mis mandamientos que hoy les ordeno. Si lo hacen, vivirán. Si cumplen mis mandamientos, ustedes vivirán y se multiplicarán y serán dueños de la tierra que he prometido. Esta tierra que se menciona aquí en la lectura ya fue entregada, pero Dios ha prometido entregar otra tierra. Otra tierra. Y esa tierra va a ser entregada en su determinado momento. Así como en su determinado momento al pueblo de Israel le entregó la tierra que había jurado a Abraham que le iba a entregar. Y sigue diciendo la palabra de Dios: que Yahvé con juramento hizo a sus padres. Acuérdate del camino que Yahvé, tu Dios, te hizo. Y comprende, pues, que del mismo modo que un padre educa a su hijo, así Yahvé te educa a ti. Fíjate qué comparación hace Dios para que entendamos nosotros hasta dónde llega el grande amor que Dios nos tiene. Y cómo por ese grande amor que Dios nos tiene a ti y a mí, hermanos, no quiere que muramos, quiere que vivamos. Y como quiere que vivamos, nos dice: cumple mis mandamientos y tú vivirás. ¿Por qué? Porque yo te amo y yo quiero que vivas. Y te estoy diciendo cómo puedes vivir siguiendo mis mandamientos. Entonces dice la palabra de Dios: acuérdate del camino que Yahvé tu Dios te hizo. Y comprende, pues, que del mismo modo que un padre educa a su hijo, así Yahvé te ha educado a ti. Yahvé te ha educado. Yahvé te está educando, hermano. Dios nos está educando día tras día, porque nos ama, porque nos quiere, porque no quiere que nos perdamos, porque no quiere que muramos, quiere que vivamos. Por eso nos educa, por eso nos dice lo que realmente tenemos que hacer. Y sigue diciendo la palabra de Dios: entonces guardarás los mandamientos de Yahvé, tu Dios. Guardarás los mandamientos de Yahvé, tu Dios, y los obedecerás y pondrás en práctica, hermanos. Los guardaremos, los obedeceremos y los pondremos en práctica en nuestra vida para poder vivir y poder vivir eternamente por medio de los mandamientos que Dios nos ha dado. Dice la palabra de Dios: y seguirás sus caminos y habrás de respetar a tu Dios Yahvé. Eso es muy importante, hermanos. Habrás de respetar ¿a quién? Al Señor tu Dios Yahvé. Pues Yahvé tu Dios es el que te introducirá a esa tierra buena, tierra de arroyos, de vertientes, de aguas subterráneas que brotan en los valles y en las montañas, y que produce esa tierra de trigo y de cebada, de viña e higueras, de granados, olivos y tierra de aceite y miel. Tierra donde el pan que comas no será racionado y donde nada te faltará. Tierra donde el pan que tú comas, hermano, no será racionado
y donde nada te faltará. En esa tierra que Dios va a dar a todas aquellas personas que se encuentren en ese lugar. Y vuelvo a repetirte, ¿quiénes son las que se van a encontrar en ese lugar? Las que alcancen la vida eterna, hermanos. Porque ahorita la vida donde nos encontramos no es la vida eterna, hermanos. Es la vida de la preparación. Fíjate bien, es la vida de la preparación para alcanzar la vida eterna. Esta vida que tú y yo estamos viviendo no es la vida eterna, hermanos. Es una vida de preparación, donde Dios nos prepara día tras día por medio de su palabra, diciéndonos lo que tenemos que hacer para poder entonces alcanzar esa vida eterna y tomar posesión de la nueva tierra que Dios va a dar, donde va a haber abundancia de trigo, de cebada, de viñas, de higuera, de granado, de olivos, de tierra, de aceite y de miel, y abundancia de alimento, hermanos. Donde va a haber abundancia para que todas aquellas personas que se encuentren allá no les falte el alimento. En este mundo que nos encontramos, desgraciadamente, y todos lo hemos visto, a lo mejor hasta lo hemos pasado en nuestra propia persona y en nuestra familia, que ha faltado el alimento, hermanos. A lo mejor todos hemos experimentado eso, que ha habido días donde nos ha faltado tal vez el alimento. Entonces, en la tierra que Dios va a entregar, cuando todo esto se termine, porque Dios ha dicho y ha prometido que esto se va a terminar. Y cuando se termine, Dios va a limpiar y va a hacer las cosas nuevas para todas aquellas personas que lleguen a aquel lugar, puedan vivir y disfrutar de todo lo que Dios les va a dar, empezando por la abundancia de alimento que va a haber, la cual hemos visto que en la actualidad, en el mundo que hoy nos encontramos, hay escasez de alimento. Entonces, sigue diciendo la palabra de Dios. Comerás hasta saciarte y bendecirás a Yahvé por el buen país que te dio. Por eso, guárdate de olvidar a Yahvé. Guárdate de olvidar a Yahvé. Hermanos, hay que tener mucho cuidado en guardarnos de olvidar que tenemos un Dios. Nunca hay que olvidarnos que tenemos un Dios que nos ama y que su nombre es Yahvé, porque dice la palabra de Dios: guárdate de olvidar a Yahvé tu Dios, descuidando los mandamientos que tu Dios te hará, y preceptos y normas que yo te prescribo hoy. Cuando nos olvidamos de Dios, hermanos, nos olvidamos de lo que Dios nos dice. Y hoy Dios nos menciona a mí y a ti que no nos olvidemos de Dios. Y no nos olvidemos de los mandamientos que Dios nos ha dado para que tú y yo podamos vivir. Y sigue diciendo la palabra de Dios. No podrá ser que digas: con mi propio esfuerzo me conseguí esta buena situación. Ojo, hermanos, esto es muy importante. Nunca olvidemos lo que Dios ha hecho por nosotros. Y que por medio de eso nosotros tenemos lo que tenemos en nuestra vida.
Lo que tú tienes, hermano, lo que yo tengo, dice la palabra de Dios, que no lo tienes por tus propios méritos. Y mucha gente, desgraciadamente, que no conoce a Dios o que no sabe de Dios y logra tener cosas en su vida, esa gente dice, esto que tengo, lo tengo porque yo y por mis propios méritos lo he logrado. A nadie le debo nada, porque fue por mi esfuerzo que yo lo logré. Error, hermanos. Tú y yo sabemos que primeramente lo que logramos en nuestra vida es por Dios. ¿Por qué? Simplemente porque Dios te da la vida para que tú te muevas. Dios te da salud y fuerzas para que realices tus actividades día tras día. Dios te da sabiduría para que por medio de esa sabiduría tú puedas salir adelante día tras día. Pero es Dios, hermanos. No es por uno mismo. Entonces siempre tenemos que decir, gracias a mi Padre Dios Yahvé, tengo lo que tengo y soy lo que soy. Porque si no fuera por Él, yo no tendría nada. Por eso Dios te dice, no podría ser que digas tú, hermano, que con mi propio esfuerzo me conseguí esta buena situación. Claro que no. El que realmente conoce a Dios y sabe bien de Dios, sabe y reconoce que lo que tiene es por Dios, no por Él. Es por gracias a Dios. Por eso siempre, cuando alguien me dice a mí que si lo que tengo lo he logrado con mi propio esfuerzo y sudor, yo le digo no. Hay personas que se quedan sorprendidas. Porque dicen, ¿cómo no? Si yo te he visto que día tras día sales a trabajar y luchas y sales adelante y todo, ¿por qué dices que no? Sí, sí es cierto. Día tras día yo salgo a luchar, salgo a trabajar, salgo a ganarme el alimento, salgo a ganarme lo que tengo, sí es cierto, pero no es por mí que tengo lo que tengo. Eso te lo dejo bien claro a las personas, no es por mí. Tú me ves a mí que día tras día yo salgo a trabajar, que lucho, que me esfuerzo, que ando de un lado para otro, sí, pero es gracias a mi Padre y Dios Yahvé. Yo lo que tengo y lo que soy no es por mí, no, es gracias a mi Padre y Dios Yahvé que me da la vida, la salud y las fuerzas día tras día. Y por medio de su bendición tengo lo que tengo. Porque yo sé reconocer entre todos mis defectos que tengo como cualquier persona, sé reconocer que lo que tengo no es por mis propios méritos, ni por mis propias fuerzas, ni por mi propia inteligencia. No, hermano. Lo que yo tengo y lo que yo soy es gracias a mi Padre y Dios Yahvé, que me da la vida, que me da la salud y las fuerzas día tras día y me da sabiduría para salir adelante, mis hermanos. Eso es lo que realmente dice un cristiano que realmente está con Dios y conoce a Dios. Aquel que no está con Dios y no conoce a Dios podrá decir que por sus méritos y esfuerzos ha logrado lo que tiene. Pero tú y yo sabemos que no es cierto, que es un engaño. Porque si no fuera por lo que Dios le ha dado, él no tendría nada. Entonces, todo eso hay que verlo, hermanos. Acuérdate, lo que tú tienes y lo que tú eres gracias a Dios. Y debes de reconocer, hermano, que es por Dios y no son por tus propios méritos. Y sigue diciendo la palabra de Dios. Más bien, dice la palabra de Dios,
No podría ser que digas, con mis propios esfuerzos me conseguí esta buena situación. Más bien, acuérdate de Yahvé, tu Dios, que te dio fuerzas para conseguir este bienestar. Fíjate cómo dice la palabra. Más bien, acuérdate de Dios que te dio fuerzas. Si no hubiera sido por Dios, tú no tienes fuerzas para moverte y no hayas hecho nada. Entonces dice, más bien acuérdate de Yahvé, tu Dios, que te dio fuerzas para conseguir este bienestar. Pero si olvidas a Yahvé, tu Dios, y sigues a otros dioses, si les das culto y te postras ante ellos, te advierto desde ahora que perecerás sin remedio. También Dios nos habla y nos dice de otra manera, hermanos. Así como nos dice lo que realmente tenemos que hacer para vivir, nos dice lo que nos va a pasar si no hacemos lo que Él nos está diciendo. Nos lo dice para que entendamos y comprendamos, hermanos. Porque Dios, dice la palabra de Dios, que Dios nos está educando día tras día. Y cuando tú educas a tu hijo, tú le dices lo bueno y lo malo. Le dices lo que va a pasar si hace lo bueno. Y le dices lo que va a pasar si hace lo malo. Es lo mismo con Dios, hermanos. Dios nos dice lo que nos va a pasar si hacemos lo bueno que Él nos está diciendo. Pero también nos dice, si haces lo malo que no te estoy diciendo, te va a pasar esto y esto. Entonces dice la palabra de Dios, fíjate bien, pero si olvidas a Yahvé y sigues a otros dioses, si te olvidas de Yahvé, hermano, y sigues a otros dioses, o te pierdes en el mundo con las cosas que hay aquí, y te olvidas de Él, dice la palabra de Dios, te advierto desde ahora que perecerás sin remedio. Entonces, hermanos, hay que esforzarnos día tras día por hacer lo correcto que Dios nos está diciendo, para que así nos vaya bien en nuestra vida, para que así podamos vivir y para que así podamos disfrutar de las cosas buenas y las bendiciones que Dios nos da día tras día, por ser obedientes a lo que Él nos pide. Sabiendo también que el día de mañana podremos estar con Él eternamente, en esa tierra que Él va a dar y a entregar a todas aquellas personas que logren alcanzar a llegar a esa vida eterna, mis hermanos. Y me despido con estas palabras de mi Padre Dios Yahvé para que entendamos y comprendamos. Dice la palabra de Dios. Comprende pues, comprende, hermano, entiende lo que Dios te está diciendo. Comprende pues que del mismo modo que un padre educa a su hijo, así Yahvé te ha educado a ti. Y con estas palabras, hermanos, me despido de su canal reflexionando con la palabra de Dios, haciéndoles la cordial invitación, hermanos, que siempre les hago, que escuchemos atentamente lo que Dios nos dice por medio de su palabra, que la cojamos en nuestras manos y la metamos en nuestro corazón, pero sobre todo que la pongamos en práctica, porque al ponerla en práctica, primeramente vamos a ser obedientes a lo que Dios nos pide por su palabra. También vamos a ir cambiando a la persona nueva que Dios quiere que tú y yo seamos, para así poder estar con Él para siempre y eternamente. Amén. Papito, Padre hermoso, te doy
las gracias, Señor, porque por medio de tu palabra puedo conocerte y puedo entender y comprender lo que tú realmente quieres que yo haga en mi vida, para que por medio de ser obediente yo pueda estar contigo siempre, a cada instante y eternamente. Oh Padre amoroso, Dios mío, quiero pedirte, Dios mío, por todos aquellos que en este momento están a punto, dice, a descansar, o que están a punto de morirse, porque ya se terminó el tiempo que tenían que estar en este mundo. Porque así como tenemos un tiempo para nacer que tú no lo has manifestado, también tenemos un tiempo para morir. Y a todas esas personas que se le ha llegado el tiempo de morir, Padre Dios mío, yo quiero interceder ante tu presencia, Dios mío, por ellos, para que tú, Padre Yahvé, por medio de ese grande amor que tú tienes, ese amor purificador que purifica y limpia la alma humana, la alma que tú le diste vida, que por medio de ese grande amor queden limpios y purificados de todos los errores y pecados que hayan cometido y que hayan sido causa de mancha en su alma, pero que por medio de ese amor esas almas queden limpias y puras, para que así cuando venga nuestro Señor Jesucristo a levantar a vivos y muertos, hermanos, ellos puedan estar frente a tu presencia por siempre y para siempre y eternamente, Padre amoroso y Dios Yahvé, y disfrutando de la nueva tierra que tú vas a entregar, donde tú dices que todas las cosas serán nuevas. Te lo pido por tu Hijo amado, el Señor Jesucristo. Amén. También queremos alabarte y glorificarte, oh amoroso y Dios Padre Yahvé, dándote las gracias por todo lo que nos das día tras día. Dándote las gracias primeramente porque tú existes, Padre Dios Yahvé, porque si no existieras tú, no existiéramos nosotros. Gracias por existir, oh Padre Dios Yahvé. Gracias por las bendiciones que derramas. Gracias por ese amor tan inmenso que tienes por sobre toda la humanidad, oh Padre Dios Yahvé. Gracias y queremos agradecerte por medio de esta alabanza, oh Padre amoroso, Dios y verdadero Yahvé. Corazón, en ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración y mi eterna canción. Todo mi interior es cautivado por tu amor. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno. Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador. Mi corazón, en ti encontré mi salvación. Tu
tu gloria y majestad. Yo quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración y mi eterna canción. Todo mi interior es cautivado por tu amor. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable, eres tú. Tu amor, eres mi Señor, mi Salvador. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable, eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable, eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable, eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador. Aleluya. Aleluya. Por siempre al Rey, Aleluya. al que vive por los siglos. Aleluya. Jesús el Rey, Aleluya. toda gloria y toda honra. Aleluya. Al que vive por siempre, Aleluya. cantamos a Jesús. Aleluya. Aleluya.
Aleluya.